Gracias por las preguntas, por ser generosos en hacer preguntas no fáciles, pero de una manera generosa. Eh, la primera pregunta, un grupo de preguntas, es si, voy a leer dos como una, si deberíamos considerar hermanos a los neocalvinistas y si podemos catalogar o quizá debemos catalogar a los hombres que enseñan el neocalvinismo apóstatas o herejes. Yo creo que deberíamos considerarlos hermanos. Yo no me atrevería a decir que todos los neocalvinistas son salvos, como tampoco me atrevería a decir que todos los reformados lo son, porque nadie es regenerado por la afiliación teológica que tenga. ¿Me hago entender? No podemos decir si usted es neocalvinista es salvo o no es salvo, pero si es reformado es salvo o no es salvo. ¿Te recuerdo dónde está la salvación? ¿Dónde? En el Señor Jesucristo. Así que yo tampoco pudiera decir que todos los reformados son salvos solo por adherirse a los postulados de la reforma, ni tampoco pudiera decir que un neocalvinista es o no salvo solo por adherirse a lo que creen ellos. Pero le entiendo la pregunta en sentido general. Si una persona se adopta el neocalvinismo o están dando, aún así podemos estar hablando de un hermano, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo tampoco negaría que entre los pentecostales trinitarios haya hermanos en la fe. Y les recuerdo que muchos de ustedes fueron salvos en iglesias carismáticas primero, antes de conocer la reforma. Esto quiere decir que hasta puede ser posible que haya gente creyente en iglesia carismática. Digo yo que fue la experiencia de muchos de ustedes, haber sido salvos en esas iglesias. Entonces lo que está en juego quizás no es si son o no hermanos. Quizás lo que está en juego aquí es la pureza doctrinal. No podemos concluir que como el asunto no es si son salvos o no, lo demás no importa. Es decir, con tal que sean salvos, lo demás no importa. Sí, hermanos, porque aquí estamos hablando de la pureza de la doctrina del Señor. Ahora, hermanos, ¿podemos considerarlos herejes? Todavía no, o al menos la mayoría de ellos no. Creo que podemos considerarlos como hermanos que tienen errores doctrinales, pero también creo que si siguen sistemáticamente avanzando hacia el error teológico, creo que pueden llegar a convertirse en uno. ¿Me hago entender? Vamos a suponer que un hermano neocalvinista, es una suposición, empieza a compartir con los católicos romanos. ¿Eso lo hace un hereje? No todavía, pero cuidado, eso es muy peligroso. Pero si el día de mañana él sigue haciendo eso y mañana lo vemos como ha ocurrido, no en la reforma, pero ha ocurrido que hombres ahora se confiesan católicos romanos, ahora sí los consideraríamos herejes. Así que el peligro de jugar con la doctrina es que puede que usted empiece en un error y termine en herejía. Así que por ahora yo diría no catalogaría de herejes, pero sí como personas que están enseñando errores, unos más que otros, y oramos porque el Señor tenga misericordia y corrija. ¿Me hago entender? Así que debo decirles que tengo
trato muchas veces con hermanos neocalvinistas. A veces hablamos también de manera personal. Seguramente ni ellos me invitan a predicar a su iglesia, ni yo los invitaría a predicar a la mía. Eso no nos impide tener una relación personal cordial, porque dice la Biblia, debemos ser gentiles con todos los hombres. Pero hermanos, yo tampoco les oculto dónde estoy yo y lo que pienso. Y por ahora, mientras mantengamos un equilibrio, no creo que sea dañoso, pero el hecho que sean hermanos y que todavía o nunca sean herejes, no significa que les debemos prestar el oído. Debemos cuidar, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y se lo comprobé por la Biblia, que ahí estamos hablando de asuntos doctrinales. ¿Hasta qué punto podemos ser unos creyentes reformados sin llegar al legalismo? Yo creo que un creyente reformado no tiene ninguna opción, no debe ser legalista, ni pequeño ni grande. ¿Me entender? El legalismo es una deformación del entendimiento de la ley. Así que ningún reformado debería decir, bueno, ¿cuántos grados de legalismo me pueden caber siendo reformado? 0, como el alcohol, 0. No podemos ser legalistas, como tampoco podemos ser libertinos. ¿Me hago entender? El legalismo no es una opción. O sea, nuestra manera de obrar no puede ser, como ellos están muy liberales, entonces yo voy a hacer peso aquí volviéndome legalista. No, no, hermano. Debemos ser bíblicos. Ni pecar por el lado del libertinaje, ni pecar por el lado del legalismo. Ahora, hermanos, que este sea uno de los mejores apodos que nos tengan, sí, pero ¿a qué le llaman legalista hoy los neocalvinistas? Al que se cuida del mundo, al que se cuida de toda especie de mal, al que pone objeciones en contra de tomar sin control en cualquier lado, al que pone objeciones en contra del tatuaje, al que pone objeciones en contra de música mundana en todo momento, sin discernimiento. A eso es lo que le llaman legalista hoy. Pero creo que es un mal nombre, es un mal nombre. Es un apodo, obviamente, con el que buscan desvirtuar. Pero, hermanos, no podemos llegar al legalismo. Cuando la palabra de Dios habla, debemos hablar. Como enseñé en no sé hace cuántos meses, la Biblia nos habla a través de mandamientos, nos habla a través de implicaciones, nos habla a través de ejemplos. Así que aún si yo implico la palabra de Dios, todavía no soy legalista. Aún si apelo a ejemplos de la palabra de Dios, no soy legalista. Soy legalista cuando la Biblia, ni por principios, ni por preceptos, ni por implicaciones, ni por ejemplos me habla, y yo establezco como palabra de Dios mi palabra, eso puede llegar a ser legalismo. Así que cuidado con eso. Así que no tenemos permiso ni un grado para ser legalistas como mundanos tampoco. ¿Bajo qué parámetros podemos unirnos con otras denominaciones? Una pregunta muy difícil. Voy a meditar para dar una respuesta mejor elaborada, pero por ahora le puedo decir que eso va a depender mucho de la luz que tengan y del compromiso que haya o del daño que haya al unirme con ellos. Estoy pensando en que en nuestro círculo vamos a tener más comunión con iglesias como nosotros, bautistas reformadas. Y en un círculo más amplio empezamos a ver hermanos que están más cercanos, pero más afuera del bautista reformado y así. Yo creo que nosotros debemos tener discernimiento, hermanos, porque muchos hermanos de otras denominaciones
están allí queriendo ir a la reforma y con ellos deberíamos ser misericordiosos y sabios en el trato. ¿Me hago entender? Puede ser que hoy esté fracasando en muchas cosas, pero su intención es reformar. Yo establecería un tipo de relación distinto al que ya conoce la reforma y está usando la reforma para avalar mundanalidad. ¿Me hago entender? Así que es una respuesta un tanto relativa. Yo miraría casos, yo miraría intereses del reino de Dios, yo miraría si el hermano va a la reforma o se está devolviendo de la reforma. Así que tendría yo que usar mucho discernimiento. Le comentaba a un hermano que en alguna ocasión, por cuestiones de los 500 años de la reforma, alguien fue invitado a hablar de la reforma. Yo era uno de 2 pastores bautistas que íbamos y habían otros 2 presbiterianos. Obviamente los presbiterianos que estaban ahí eran, hasta ese día, eran presbiterianos serios, confesionales, eran hombres de piedad, y el asunto era dar una ilustración de lo que era la reforma. Y usted sabe que en la reforma hubo tanto bautistas como presbiterianos. En ese momento yo juzgué que no se arriesgaba nada en el reino de Dios, no se iba a dar un mal mensaje. El punto no era discutir el bautismo, por ejemplo, no, era ¿qué es la reforma? Históricamente, ¿qué fue la reforma? Ahora, bajo lo que hoy sé de algunos de ellos, si hoy me hubieran invitado a eso, viéndolo algunos de ellos, yo hubiera dicho, yo no participo. Que ya son hombres que, por ejemplo, han caído en la enseñanza del evangelio social. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo predico junto a un hombre que ya tiene un énfasis peligroso, yo creo que ahí los intereses del reino sí se hubieran visto trastornados. Entonces, si eso me hubiera pasado hoy, quizá hubiera dicho muchas gracias por haberme tenido en cuenta, pero por ahora no voy a aceptar la invitación. En su momento lo hice por las consideraciones que le digo. Entonces, le quiero decir que con eso tenemos que ser muy sabios. No sea que uniéndonos demos un mal mensaje, como les explicaba, pero no sea que al no juntarnos con los demás nos volvamos sectarios. Así que toca mirar cada caso. Otra pregunta en el tema de la separación del error. ¿Cómo hacemos con la literatura no cristiana o atea de la universidad? Hemos aprendido, hermanos, que debemos debemos separarnos del error. O sea, que eso quede claro. ¿Me hago entender? No podemos exponernos livianamente al error. Pero hay asuntos que por vocación un hermano tiene permitido hacer, bajo parámetros bíblicos, tiene permitido hacer lo que otro no. Le voy a poner un ejemplo. Espero que usted esté de acuerdo con la fuerza pública. Le voy a poner un ejemplo. Esta persona, en virtud de su vocación, es un servidor público, tiene permitido hacer, bajo la estructura bíblica, cosas que usted y yo no podemos hacer porque no somos de la fuerza pública. Vamos a suponer que él por su vocación tiene permitido requisarlo a usted. Claro, debe hacerlo de una forma en la estructura bíblica. No es para abusar, no es para manosearme, pues, es para requisarlo. Pero él tiene permitido hacer eso por su vocación. Ahora, si usted, que no es de la fuerza pública, me va a requisar, yo digo, ¿cierto, hermano? No me coja, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Qué pasa? Lo que le es permitido a uno por causa de su vocación, quizá no le sea permitido a otro hermano porque no es su vocación. Hermanos, si usted es profesor de ciencias naturales, un ejemplo,
Hermano, a menos de que usted trabaje en un colegio cristiano donde solo se enseñe el creacionismo, entonces quizá no haga la necesidad de estudiar el Big Bang. Pero si usted es profesor de ciencias, generalmente el pensum, así sea de primaria, va a enseñar eso. ¿Y qué le toca hacer a usted? Pues leer. Y ese problema es cómo lo va a enseñar, ¿no? Ese es el problema ético más complejo, pero al menos le va a tocar leer. ¿Qué pasa, hermano? Él lo hace porque es su vocación. Ahora, claro que lo que le es permitido hacer, hacerlo a otros, no necesariamente es tan sabio. Así como, ay, estoy desocupado, quiero leer del Big Bang hoy, ¿verdad? No sé, tiene usted que pensarlo muy bien. Yo le ponía a un hermano un ejemplo, y discúlpeme que sea tan gráfico, pero a veces me gusta colocar ejemplos exagerados para que la verdad quede en su mente. Hermanos, un ginecólogo, por su vocación, puede hacer algo que a los demás hombres nos está prohibido hacer. ¿Ya? Él lo tiene permitido, es más, mandado. Y si es responsable, debe ser muy juicioso en lo que hace. A ese hombre, a ese varón, le está permitido hacer cosas que a los demás nos sería un pecado hacer. Un pecado. ¿Lo nota? Entonces, hermanos, no tiene necesidad de leer esa literatura, no la haga. Yo le he dado este consejo. Hermano, no se arrime a estos libros del error. Hermano, yo lo he hecho. ¿Por qué? Hermanos, para yo ponerme aquí he tenido que ver muchas horas de video, leer muchos blogs, leer muchos libros, tener muchas entrevistas para poder decirle lo que le dije, por causa de mi vocación. Yo no le estoy diciendo como es legítimo para mí, entonces usted también vea horas de internet, lea todos los libros. No, mi hermano, yo lo hago porque tengo esa vocación de Dios, Dios me da la gracia para hacerlo, pero si usted no tiene esa vocación, hermano, es mejor que no lo haga. No sea que por no tener la bendición de Dios sobre usted, caiga en el error. Yo le aconsejo, hermano, que si quiere aprender de la fe, ¿por qué tomar de las fuentes últimas? Hermanos, tenemos un gran privilegio los reformados, y es poder leer directamente a los puritanos, a Spurgeon, la mayoría de Martin Lloyd Jones, Arthur Pink. Y debemos dar gracias, hermano, que hace 10 años había como 3 libros de Arthur Pink, y usted se los leía y se los volvía a leer y se los volvía a leer, ¿por qué no había más? Hoy hay más literatura, hoy la mayoría de sermones de Spurgeon están en español, así que si usted aún con todo y eso insiste en ver los teólogos modernos, ya hermano, es que a usted le gusta eso, pero no es necesario hacerlo. Usted tiene un gran recurso para hacerlo, y es más, le podría yo recomendar predicadores contemporáneos hoy en español y en inglés, donde usted va a aprender lo mismo y a veces más, pero no son famosos, eso sí. ¿Me hago entender? Así que adelante. Y la última, la dejé de último. ah, ¿Cuáles son los nombres de esos teólogos célebres o importantes del neocalvinismo? Mayormente los nombres de los que están esparciendo la neorreforma en Latinoamérica. Me voy a salir de esto muy fácil. Yo le di a usted los parámetros para reconocer el neocalvinismo. ¿Sí? Le dije a usted más o menos cuál era la organización que más promueve el neocalvinismo. Entonces le dejo hacer la lista a usted. ¿Me hago entender? Es decir, si yo le doy una fotografía, ¿cierto? Y le digo, vaya al aeropuerto. Esta es la fotografía del hombre. Me hace el favor y me lo recoge. ¿Qué haría usted? Mire aquí y mire a cada uno, ¿verdad? Hermanos, ya le di las herramientas de qué es el neocalvinismo, cómo reconocer el pensamiento neocalvinista, cuál es la organización, y usted puede tejer. Si esta organización está asociada con esta, y esta con esta iglesia, y esta con este ministro, hermanos, le dije la otra vez,
una los puntos, ¿verdad? Una los puntos. Tenga usted su lista e identifique. Es más, hermano, le desafío a que lo que escuchó estos días lo compruebe, si es o no verdad. Lo desafío. Yo tengo un documento, no sé, como 10 páginas, donde cada mes le sigo metiendo enlaces de asuntos que veo. A veces me los hacen llegar, a veces los veo. ¿Y qué hago? Los pongo como pruebas de todo lo que le dije. Si quiere acceder al documento, se lo puedo enviar. ¿Me hago entender? Ahí digo, mire, en el minuto tal persona dijo esto, usted puede entrar. La otra vez entré y al menos 3 enlaces ya los han cambiado. Pero hermanos, al menos me queda la conciencia limpia que en su momento lo que dije estaba allí. Entonces usted puede hacer ese ejercicio y creo que tampoco ha sido tan difícil identificar estos asuntos. ¿Está bien, hermanos? Gracias por su paciencia.